Ahora, en este bloque de aquí, nos dicen que el voltaje del diodo 1 es 10 voltios, pero el voltaje 2 vamos a cambiarlo por una fuente de 5 voltios. ¿Okay? 5 voltios va a ser igual al voltaje del diodo 2. Es decir, por acá vamos a tener un voltaje de 5 voltios. ¿Qué característica debe tener con respecto a la anterior? Vamos a analizarla. Pero para ello vamos a tener que modificar un poco el circuito para darnos cuenta de cómo trabajaríamos. Para ello vamos a poner su modelo equivalente. Es decir, su modelo equivalente es este, pero vamos a ponerlo de una manera para que nos demos cuenta. Cuando tenemos dos fuentes, porque inicialmente la fuente era 0, ahora tenemos dos fuentes de voltaje en dos diodos diferentes. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es verificar este mismo circuito equivalente, solo que le he puesto en una variación, ¿ok? Porque ustedes se pueden dar cuenta. Nos dicen que el voltaje 1 o el voltaje de la fuente 1 es 10 voltios. Tengo una entrada de 10 voltios. Y aquí tengo una entrada de 5 voltios. Generalmente los circuitos que vamos a analizar de ahora en adelante van a tener más o menos esta estructura. Quizás con dos fuentes o generalmente con una fuente. Pero esta es una de las configuraciones que nosotros tenemos que tener bastante cuidado, porque hay dos fuentes que van a influir en el comportamiento tanto del diodo 1 como del diodo 2, ¿ok? Para ello vamos a analizarlo. Como sabemos que la fuente de voltaje es 10 voltios, esta fuente es 0.6, la corriente que viene va a venir en este sentido, ¿ok? En sentido del nodo BO, ¿ok? Ahora, y de la fuente de 5 voltios también va a venir en este sentido, ¿ok? Ahora, presumiblemente en este lazo de BO hacia la izquierda, el diodo 1 está encendido porque hay una cantidad de voltaje mayor con respecto a 0.6. Igual acá se presume que está encendido, pero nosotros verificamos que aquí hay una fuente de 5 voltios. Ahora, primero vamos a verificar el voltaje mayor. Como es 10 voltios y acá hay una fuente de 0.6, verificamos esta fuente con respecto a esta otra fuente para verificar si es que esta fuente de voltaje tiene influencia con respecto al diodo 1. Ok, si esta fuente es de voltaje grande, 10 voltios, y va en el sentido de ánodo a cátodo del diodo 1, como es una corriente, esta corriente va a simular o va a estar asociado a la corriente de 10 voltios. Y esta corriente va a estar asociada a la corriente de 5 voltios. Ahora nos preguntamos, como esa corriente es de 10 voltios, va de más a menos, o de más a menos, es decir, de ánodo a cátodo, este diodo necesariamente está encendido. Ahora verifiquemos este diodo o esta corriente que tiene este diodo de 10 voltios, ¿qué relación tiene con respecto a la corriente de 5 voltios? ¿Quién es mayor, esta corriente o esta corriente? Y obviamente esta corriente es mayor, por lo tanto, toda la carga de voltaje que va a haber entre este diodo y este diodo, la corriente va a venir más o menos así, por todo este circuito. ¿Ok? Más o menos así. Luego va a bajar y va a ir con respecto a tierra, porque la corriente siempre busca ir al voltaje más pequeño, que en este caso va a 10, viene por todo el circuito y se va a su referencia de 0 voltios. Entonces, si esta corriente hace eso, quiere decir que el diodo 1 está netamente encendido y el diodo 2, como está yendo, sabemos que él es el ánodo y él es el cátodo, entonces el diodo 2 como estaría apagado, ¿ok? Entonces, para esta configuración, cuando el voltaje del diodo 1 es 10 voltios y el voltaje del diodo 2 es 5 voltios, el diodo 1 estaría encendido y el diodo 2 estaría apagado, ¿ok? Ahora, pero ustedes se preguntarán, ¿cuándo el diodo 2 comenzaría a conducir? Cuando nosotros en el ejercicio anterior verificamos que el voltaje de salida era aproximadamente 8.37, ¿no? Reemplazando la resistencia. Asumamos que el voltaje era 8.37. Porque eso fue lo último que hicimos, en este caso reemplazando esta resistencia de referencia que tiene el diodo. Nos salió 8.37. ¿Ok? Entonces, en este punto BO, él es 8.37. Pero para que el diodo 2 comience a conducir,
Entonces, el voltaje que tiene en el ánodo debería ser muy superior a 8.37 para que la corriente vaya en este sentido. Así. ¿Ok? Entonces decimos, para que el diodo 2 esté encendido, su voltaje, el voltaje del diodo 2, tiene que ser mucho mayor a 8.37. ¿Ok? Pero en este caso, ¿desde qué valor él estaría conduciendo? Es decir, para que él conduzca tendría que al menos superar este valor, es decir, 8.37 más el voltaje que tiene el diodo. ¿Ok? O sea, presumiblemente en 8.9762. En este valor de voltaje, él podría conducir necesariamente. ¿Ok? Entonces, básicamente, para este ejercicio, el diodo 1 estaría encendido y el diodo 2 estaría apagado. Entonces, al final, básicamente lo que nos quedaría es este circuito equivalente, porque sabemos que este diodo está apagado. ¿Ok? Está apagado y nos quedaría solamente esta rama. Y es fácil de calcular acá el voltaje. Asumamos una corriente que viene en este sentido. Y asumamos otra corriente que está en este sentido. Como solamente hay una malla, estas dos corrientes son iguales. Entonces, decimos por acá, 10 menos BO, que sería la diferencia potencial entre este nodo y este nodo, va a ser igual a 0.6 más una corriente, que es la corriente I, vamos a poner una corriente I, por la resistencia, que en este caso es 1 kilo ohm. Ojo, démonos cuenta que no estamos utilizando esta referencia, porque al final varía poco el resultado, ¿ok? Esta es la primera ecuación. Y la segunda ecuación sería esta corriente. Sabemos que BO menos 0, o simplemente BO, es igual a la corriente por la resistencia, que sería 9K. ¿Ok? Y a este le ponemos teta. Bueno, resolviendo estas dos ecuaciones, el valor de BO nos sale aproximadamente 8.46 voltios. ¿Qué es lo que habíamos hallado, si no me equivoco, en el circuito anterior? ¿Ok? Espero que lo hayan entendido y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.